Bueno, pues vamos a presentar mi libro Un día completo. Un pequeño relato iniciático, como veis, es un libro cortito, pequeñito, pero muy intenso. De momento está disponible solo en formato Kindle en Amazon, pero bueno, en breve tal vez esté en más formatos, tanto electrónicos como físicos de papel. Pero en principio está disponible en Amazon, en Kindle. Esta también es mi primera presentación de un libro. Yo siempre había esperado otro tipo de presentación, en una gran biblioteca o librería, rodeado de gente, firmando autógrafos. Pero bueno, aquí estoy en la soledad de mi casa, lanzando este mensaje o esta presentación al ciberespacio, que quizá tenga más acogida o llegue a más gente que lo que pudiera ser esa idea. Esto es como la vida siempre se encarga con su cruda realidad, de llevarnos a tierra. Uno siempre se ilusiona, uno siempre se esperanza, uno siempre se hace ciertas ideas de cómo deben ser las cosas, pero luego las cosas son como son. Entonces voy a contar la historia de este libro. No voy a relevar la trama, porque eso sería pues, quitarle gran parte de la intriga o del encanto de este pequeño libro, pero sí voy a contar su historia, cómo surgió la idea, el porqué del título, mi odisea particular para intentar publicarlo y cómo ahora, en el 2014, casi 15 años después de comenzar a escribirlo, pues ve la luz tanto en Amazon, en formato Kindle, como en esta presentación, que es mi primera presentación. En cierta medida me veo identificado con, no sé si era Arthur Rimbaud o Antonin Artaud, que antes de publicar nada, antes de siquiera escribir su primer libro, ya se creían merecedores de todo tipo de fama. Es decir, que eran un gran escritor, digno de admiración, digno de todo tipo de honores y digno de un recibimiento o de una presentación multitudinaria, ¿no? Pero ya digo, la vida siempre se encarga de llevarnos a tierra. Bien, este libro comencé a escribirlo hacia el 2000, 2001, tendría yo entonces 21 o 22 años, comencé el primer capítulo, en primera persona. En principio iba a ser una especie de diario, de biografía diaria, pero luego ya fue cambiando las tornas. Ya digo, en esa época comencé a escribirlo, el primer capítulo, y después lo dejé aparcado largo tiempo. Fue hacia el 2007, unos 5 o 6 años después, cuando comencé a retomarlo y a terminar de escribirlo. Entonces decidí darle otro giro, otra estructura. En vez de un diario o de una autobiografía, mi idea era hacer un pequeño relato iniciático. Mediante una alegoría simbólica, hacer todo un silogismo entre el recorrido del sol en un día y una vida humana completa. Bien, mi primera idea de título fue el título, Un día completo. Pero a medida que iba avanzando en su escritura, justo en aquella época estaba leyendo La doctrina secreta de Blavatsky, y justo estaba en un capítulo dedicado a Apolonio de Tiana, un gran místico del siglo I. Y entonces le puse el título de El diario de Apolonio. Y bueno, ese fue su título original, El diario de Apolonio. Pero después se lo he vuelto a cambiar por su título original, ya que, bueno, no era un título con demasiado gancho, El diario de Apolonio. Pero ese fue su título, digamos, primario. Bien, pues hacia el 2008 lo terminé por completo y empezó mi odisea por intentar publicarlo. Como he dicho, pues con el ego hinchado, al igual que Arthur Rimbaud o Artaud, no recuerdo ahora, pues yo ya pensaba que esto iba a ser un bestseller, que era un libro increíblemente bueno, que enseguida me lo iban a publicar en cualquier editorial, que enseguida iba a tener una gran acogida mundial, que iba a ser rico y famoso. Pues, ¿qué os voy a decir? El sueño de todo ingenuo, o de todo ser, o todo artista hinchado por su ego. En realidad, es mi pequeña obra, es como una hija. O sea, yo la he parido y siento gran aprecio hacia ella, ¿no? Pero claro, yo no soy el centro del mundo.
como mucho soy el centro de mi mundo. Y al poco la realidad me fue poco a poco poniéndome en mi sitio. Después de recorrerme bastantes editoriales, por aquel entonces yo vivía en Barcelona, y en Barcelona es la sede de grandes editoriales y de numerosas editoriales. Pues me recorrí bastantes editoriales con el manuscrito en brazos, y después de recibir varios rechazos, tanto en persona como por carta, pues de que su libro no encaja en nuestra línea editorial, o en estos momentos pues, no tenemos abierta ninguna publicación para nuevos libros o nuevos autores, etcétera, etcétera. Al final me fui, digamos, que llevando calabazas. Esto es como que te den calabazas en el amor, ¿no? Que te rechacen tu gran libro, pues al final te acaba hiriendo. Pero bueno, yo insistí, pues si no llamé a la puerta de 20 editoriales, no llamé a ninguna. Y al ver que lo rechazaban todas, con el tiempo me he dado cuenta de que no era tan bueno, ¿eh? No era tan bueno como yo me creía entonces. Pues después intenté explorar nuevos medios, pues intenté hacer autoedición, pero no acabé convencido. Recibí también una oferta de una editorial pequeña que me propuso asumir yo los costes de la primera edición, y si resultaba un éxito, pues ya la editorial se encargaría de las siguientes ediciones. Pero tampoco me convenció, o sea, no lo veía claro, o sea, eso era muy complicado, porque iba todo a mi cargo. Así que volví a dejarlo acumular polvo en un cajón hasta este año, 2014. O sea, desde el 2001 que empecé a escribirlo, 2007 que lo terminé, 2008 que lo registré en la propiedad intelectual y traté de publicarlo, hasta hoy en día. Ha ido acumulando como un vino en la barrica reserva. Entonces ahora está publicado en Amazon, en formato Kindle. Bueno, veremos si tiene gran acogida. Bien, en la trama de qué consta este libro no voy a revelarla, pero sí voy a decir más o menos a grandes pinceladas en qué consiste. Posee 7 capítulos. Cada capítulo está representado por una posición del sol en el cielo. Pues, por ejemplo, estos son los capítulos: noche, alba, mañana, mediodía, tarde, ocaso y noche. Esos son los capítulos. Y cada capítulo está representado por la posición del sol en ese arco que recorre durante el día, y cada capítulo representa un aspecto o una etapa de la vida del ser humano. Si se lee como un cuento, puede leerse todo seguido y puede parecer que todo tiene una cohesión sin apenas interrupción, que todo sucede en un día. Pero hay cosas que van chocando al lector, porque parece que hay un salto de años entre cada capítulo, aunque parezca, por la estructura, que todo se sucede de forma continuada. Pero esa es la analogía o el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Cómo la vida humana tiene ciertas etapas que pueden verse reflejadas en el movimiento del sol en el cielo. Bien, ¿cuáles son las fuentes de inspiración de este libro? Pues por un lado puede ser el Evangelio de San Juan, sí, aunque suene un poco extraño, en su forma de crisis iniciáticas para el iniciado. Es decir, en ese día simbólico, que está representado por el sol, pues suceden ciertas cosas, ciertos acontecimientos simbólicos. Pero bueno, tampoco tiene, esto porque os lo he dicho yo ahora, pero si uno lo lee no tiene por qué ver ninguna analogía o ninguna similitud con el Evangelio de San Juan, a no ser que alguien pues, sea un gran entendido en la materia y pueda ver ciertos paralelismos, pero no es así. Bien, por otro lado, el viaje iniciático, el viaje de un iniciado, con todas las vicisitudes que tiene en la vida física y en la vida del alma, en la vida espiritual, ¿no? Pero escrito con un lenguaje sin palabras técnicas, sin tecnicismos, escrito de forma que el resultado de su lectura lleve a la reflexión y a la meditación de decir qué verdades se esconden aquí, verdades
tejidas en la trama. Bien, el sol es el protagonista principal, aunque la historia le pase a un individuo que digamos el libro está escrito desde la conciencia de ese individuo, en primera persona, y son más sus pensamientos a lo largo de todo ese día que detalles o hechos en sí mismos. Es esa conciencia, a la vez reflejada en el sol. Y de hecho, esotéricamente hablando, el sol es el arquetipo o el símbolo de la conciencia. El sol, como imagen, puede ser por un lado la divinidad que mora en nosotros, pero también ese aspecto conciencia, el que tiene la capacidad de iluminar. El sol ilumina. Con la luz solar podemos ver, porque ilumina. Si no sería todo oscuro y no podríamos ver. Pero a la vez el sol interno es esa capacidad de comprender. Por eso también se llama la conciencia o se la relaciona con el sol. El sol físico ilumina físicamente y la conciencia es la que ilumina en forma de comprensión. Yo veo, pero a través de la conciencia comprendo. Entonces el verdadero protagonista de este relato, de este libro, es el sol. Tanto externo, físico, como el sol interno en conciencia. Bien, no voy a desvelar más porque tampoco quiero darle ideas preconcebidas al lector de lo que se va a encontrar. Aparte de eso, un pequeño relato iniciático. Lo que sí tiene al final del libro es un epílogo de cierta extensión. Bueno, para la brevedad del libro, mucha extensión no tiene, pero en comparación, pues puede decirse que es un poco extenso, en el que detallo y explico, pues una vez leído, ojo, todo lo que el significado, el paralelismo y el simbolismo de cada capítulo y de toda la trama en sí. Pero, insisto, esto conviene leerlo únicamente después de haber leído el libro. El libro también tiene en su idea varios niveles de lectura, de significado. Puede leerse de un tirón como un cuento de ficción, como un relato corto, o un relato largo, o una novela corta, depende. Dentro de la extensión podría estar dentro de los límites de la novela corta, depende de qué contexto o qué medida tomemos. O también considerarse como un cuento o relato largo. La extensión física son de 72 páginas y en formato Kindle no sé si ocupa 40 o 50 o 60, no sé, depende del formato de bolsillo y el tipo de letra. En fin, que es un relato, prefiero llamarlo relato a novela. Novela ya son palabras mayores. Pero como digo, puede leerse como un cuento, como un relato, o puede leerse como algo más profundo, como si fuera un espejo, y el que lo lee, lo leyera en primera persona para sí mismo, y ver reflejadas esas situaciones dentro de su vida. Muy bien, pues poco más habría que añadir ya, aparte de, como he dicho, animar a la lectura, leerlo, y luego el epílogo, pues trata de esclarecer o de explicar más detalladamente esos conceptos. Muy bien, pues a lo dicho, lo tenéis accesible en la tienda Amazon, en mi página de autor, en Mar Royan, y quizá en breve esté también en otro formato, en alguna editorial, o en autoedición, o en formato físico, o en otra plataforma digital que no sea Amazon. Muy bien, pues os recomiendo su lectura, y nada, pues gracias por escuchar.